Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente, como cada semana que Dios nos permite estar compartiendo con ustedes a través de estos medios. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo y les bendigo a ustedes, sus trabajos, todas sus actividades, todo aquello que ustedes realizan y que, bueno, pues para gloria de Dios podemos estar nosotros ofreciendo todo esto día con día a Dios nuestro Señor. Si gustan, ustedes pueden comunicarse. Estamos, nunca leo las intenciones en el programa, pero los siguientes programas, en la siguiente hora, lo leo con mucho gusto. 689-7390, 91 y 92. Y bueno, cualquier pregunta, inquietud, también pueden hacerlo a través de las redes sociales. Jorge Zárraga Sacerdote, Jorge Zárraga y entre paréntesis Padre Jorge Zárraga. Luego también está Montemaría Radio y Televisión, y está también Padre Jorge Zárraga MJM, las tres en Facebook, y Twitter, @PJ Zárraga. Y abrí la de Instagram, pero no sé usarla todavía. Así es que bueno. Y pueden seguirnos en nuestra página de internet www.montemaria.org. Y pues los que nos bajen la señal a través de las satélite en las diferentes partes, pues ahí pueden ustedes compartir y hacernos llegar todas estas necesidades e intenciones y también preguntas. Estamos en la Lectio Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Obviamente dejarse transformar es toda tu vida, nunca terminarás de transformarte, porque siempre estarás luchando con tus miserias, con tus errores, con todo, pero hemos aprendido a pedirle a Dios confianza en Él y desconfianza en nosotros. La Lectio Divina tiene 6 pasos. Primero es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración y contemplación y compromiso. Y dentro del primer paso, que es la invocación del Espíritu Santo, es para que podamos nosotros dejarnos guiar por Él, pues que es lo que se necesita pues 6 momentos importantes que, con lo que hemos aprendido, esto ayuda a la vida espiritual de cualquier persona, que no solamente porque están por la Lectio Divina, sino una vida espiritual de cualquier forma. Y en esto pues tenemos el primer paso, que es fe y apertura. Segundo paso, pureza de corazón. Tercer paso, desprendimiento y docilidad. Cuarto paso, espíritu de oración. Quinto paso, conversión continua. Y sexto paso, comunión con la iglesia. Estamos en el quinto paso, ahí la llevamos. Quinto paso, que es conversión continua, y que le hemos dicho conversión y transformación, transformarnos. Y esto obviamente es un combate de todos los días. Algunas veces lograremos cosas extraordinarias, pareceremos casi hasta santos inmaculados, y otras veces seremos de lo peor, como dice la viejita, de lo peor. ¿Por qué? Porque caeremos y tendremos que levantarnos y hacer esta experiencia de poder trabajar día con día con nuestra vida de fe. Y estábamos entonces en la conversión continua. Lo último que habíamos visto, si mal no recuerdo, era una serie de preguntas importantes, porque estábamos viendo cómo podemos conocer si obramos con desconfianza o
con desconfianza en nosotros y confianza en Dios. Y una de las cosas es, cuando caemos, pues nos desanimamos y dices, ¿ya para qué? Pues si yo le he echado ganas, es porque estás confiando más en ti. Y decíamos el peligro de decir, bueno, pues es que pues yo soy pecador, y como que caer en el laxismo, ¿no? En que ya no me preocupa. Y en el otro, decíamos, es el escrupulosismo, que puede ser peligroso. Es simplemente, sí duele, pero no me tumbo porque sé de mi condición, pero también sé de que todo depende más de Dios que de mí. Y sigo echándole ganas, sabiendo de la misericordia de Dios. Y decíamos precisamente que quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta, no se desanima. Ya para qué rezo, ya para qué me confieso, ya para qué aquello, ya para qué lo otro, si no estoy, ¿sí? Ni tampoco se inquieta de quererse cortar las venas y ya mejor me vuelvo de lo peor, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son efecto natural de su debilidad y obviamente de su poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Y ahí es donde pues esta amarga experiencia nos ayuda a desconfiar más de nosotros, a ya no estar confiando en que no va a pasar nada, yo puedo, y nos damos cuenta que pues somos de carne y hueso, algunos más carne que hueso, pero es en este planteamiento. Por eso necesitamos nosotros ir trabajando en esta realidad. Por eso decíamos que hay que aborrecer las faltas cometidas, hay que aborrecerlas, ¿sí? Esas pasiones desordenadas que nos llevan a cometer esos errores, pero aunque hay ese dolor, es un dolor no desesperante, es un dolor no que nos lleva a cometer otras faltas, como por ejemplo puede ser, cometí una falta, pues ya no me confieso. ¿Para qué me confieso si entonces nos estamos dando cuenta que no sabemos trabajar en ese aspecto de la humildad? Y vemos entonces las pasiones desordenadas, decimos que nos llevan a cometer esos errores, o sea, rechazar. Y las pasiones desordenadas muchas veces tienen que ver con nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué tengo que aprender a controlar? Los sentimientos y entregarlos. Lo que pasa es que a veces la loca de la casa, y no me refiero a nadie en especial, sino la mente, la loca de la casa, la mente y los sentimientos, pues decimos, pues no va a pasar nada. Está como un depósito de pólvora, pura pólvora. La vas conteniendo, ¿por qué? Porque piensas, porque sientes, no lo expresas, te permites pensamientos, sentimientos, y se van acumulando la pólvora ahí. Entonces nada falta que alguien tire un cerillito, entonces sí explotas y sale la loca de la casa, el genio, las reacciones violentas, las pasiones, y todo eso, ¿por qué? Porque uno dice, sí, ya, pero no he cortado, o no he renunciado, o no resisto a ese sentimiento, que me lo permito, y entonces necesitamos trascenderlo. Sabemos que se va a depositar la pólvora, pero ¿qué tengo que hacer? Barrerla, porque si la voy dejando, con cualquier cosita, cualquier chispa, decía, ¿cómo decía un maestro? No, creo que decía mi mamá, no me acuerdo quién decía, el hombre es estopa y la mujer es, no, el hombre es fuego, la mujer es estopa, llega el viento y sopla, llega el demonio y sopla, y, sí, para decir, sí, una expresión donde fácilmente, si nosotros confiamos en eso, y bueno, me guardo este sentimiento, que puede ser desde un enojo, una tristeza, una frustración, un sentimiento bueno, pero que te puede desviar, un sentimiento malo, pero que te está desviando, lo voy guardando, es esa pólvora que se acumula y que entonces quema y perdemos completamente.
perdemos completamente el micrófono, perdemos completamente el control. Entonces, ¿viene un dolor? Sí, decíamos, hay un dolor, hay un arrepentimiento que es grande, pero son pacíficos, son humildes, es de humildad, no es de desgarrar, de gritar o caer en la desesperación. Ahí es cuando te das cuenta que es más tu confianza en ti y no en Dios. O sea, veamos los síntomas o los signos para poder descubrir, ¿sí? Y que confiamos en la misericordia divina de Dios. Claro, decíamos, cuidado de no caer en el laxismo. Al fin Dios me perdona, al fin al rato me confieso, al fin. Entonces dices, no, ¿sí? Y sabiendo que está la misericordia. Y hablábamos también del engaño que a veces podemos tener cuando personas espirituales que caen en algún pecado, en alguna falta, y entonces se desaniman, se afligen demasiado. Decíamos, tienes una vida de oración, pum, 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 y caes, no, pues ya para qué oro. O sea, bajas quitas de hacer lo que estabas haciendo porque te desanimas. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta, hey, no estás confiando en Dios, estás confiando más en ti mismo. Y yo creo que todos hemos sentido eso, bueno, al menos yo sí, donde a veces ya sí, híjole, no. Y ahí es cuando, espérate, es que estás confiando más en Dios, tranquilo, sereno, moreno, take it easy, simmer down now, como dicen los gringos, Ubicatex, es el de simmer down now, es así, cuando estás así, y es como diciendo que no te hierva la cabeza, que no explotes, y bájale, porque desgraciadamente nos da este elemento. Y terminamos con una serie de preguntas que espero que las hayan trabajado, y que pues yo creo que por las caras que están haciendo, creo que ni las leyeron. Bueno, nada más las voy a leer otra vez, eso ya es una tarea que ustedes tenían. ¿Cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente mi alma, que está siendo observada por Dios y sus ángeles? Esto yo lo compartía el sábado con los catequistas, de cómo cuando peco, llevo a Dios a todos lados. Esa presencia de Dios está conmigo. Estábamos hablando, no, pues ninguna está ahí, ¿verdad? Tú sí. Estábamos hablando de ser hijos de Dios y cómo Dios nos acompaña en todos lados. Y así como decir, espérate, está ahí Dios presente. Y ¿cómo puedo hacerlo? Pero voy a decir, Dios me está observando. Y los ángeles, hablando hoy de los ángeles, ¿sí? El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad, el haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras, según su conducta, o simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos, o que mi apariencia de santidad quedó disminuida. Creo que tenemos que estarnos preguntando esto cuando caemos. Y incluso ustedes, cuando antes de confesarse, pueden hacer este acto, y va a ser muy interesante. Porque entonces, si vamos a ver ahora sí, que la vez pasada hicimos un repaso y que no avanzamos porque nos quedamos, y vamos a ver cómo el error de algunas personas, que tenemos todos, confundir el miedo y el pesimismo con una cualidad o una virtud, ¿sí? Y es precisamente, muchos piensan, y es un error muy común, creer que virtud y buena cualidad es desanimarse, perder el ánimo, desalentarse. Es normal, es parte del proceso. No, eso no es una virtud, o sea, es parte de un proceso porque todavía no estás confiando en Dios, todavía no estás creciendo en Dios. Pero caer en ese desánimo, en ese desaliento, no es una fuerza. Hay que entender lo que significa virtud. Virtus viene de fuerza, es la fuerza. Déjenme buscarles el término a ver, que me gusta siempre buscar
las palabras para poder entender mejor la etimología. Y dice, ay, está medio lento este asunto, pero bueno, es algo que nos va a dar fuerza, que nos va a dar fortaleza. Entonces, ¿de dónde vienen las virtudes? Vienen de Dios. Las virtudes son dones de Dios que nos ayudan a poder trabajar día con día. Está muy lento esta página, déjenme buscar acá la otra. Tengo 2 o 3, pero a veces ni una ni otra. Que nos ayudan a fortalecer, que es la fortaleza que Dios nos da para responder a la vida de gracia, a la vida de ser, ¿sí? Entonces, es del latín virtus, que significa fuerza de carácter, ¿sí? Entonces, ¿qué es la virtud? Es una facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Es una facilidad y prontitud para conocer y obrar el bien. Entonces, ¿qué significa? Nos capacita. Vas a hacer un trabajo, te tienen que capacitar, o sea, hacerte capaz de poderlo realizar. Eso es lo que hace la virtud, nos capacita precisamente para actuar de acuerdo a la razón, de acuerdo a la fe, de acuerdo a la recta intención, recta decisión o a la recta conciencia, ¿sí? Y obviamente una persona virtuosa es una persona buena o es una buena persona porque tiene virtudes, tiene esta fuerza, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería lo opuesto a virtud? Vicio, que también es una fuerza, pero contraria, ¿sí? Es un mal hábito, la virtud es un buen hábito, ¿sí? Es una tendencia también, pero fuerte, ¿sí? Que nos lleva a pecar, ¿sí? Y el vicio se adquiere por repetición, al igual que algunas virtudes, ¿sí? Por ejemplo, el de la disciplina, pues una persona puede nacer con esa virtud, pero la puede adquirir, y es obviamente nos ayuda a nosotros también a descubrir que podemos nosotros adquirir virtudes. Entonces tenemos las virtudes adquiridas, porque también tenemos lo que ustedes ya han conocido, las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Fe, esperanza y caridad. ¿De dónde vienen las virtudes teologales? De Dios. Y tenemos las virtudes adquiridas y también las que vienen del Espíritu Santo. ¿Quieren que nos metamos un poquito por ahí para poder trabajar en ellas? Entonces, ¿qué son las virtudes humanas? Vamos a hablar de las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, coma, disposiciones estables, coma. Pues es que se quedan ahí. Las virtudes humanas, esto lo estoy sacando del Catecismo de la Iglesia Católica. Las virtudes humanas son actitudes firmes, coma, disposiciones estables, comas, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad. Perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Fíjense, esta definición está hermosísima. Repito, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones
y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Punto y seguido. Proporcionan facilidad, coma, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. Punto y seguido. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Entonces, estas son las virtudes. Obviamente, estas virtudes son virtudes adquiridas, no dependen de la fe. Las virtudes no humanas o adquiridas no dependen de la fe. Las que dependen de la fe son la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes teologales, ¿sí? Y bueno, hablamos de esto. Y pues, ¿cuáles serían estas las virtudes? Luego hablamos las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales, como los 4 puntos cardinales que nos ubican, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Entonces, aquí virtudes cardinales, ¿sí? Son las virtudes que desempeñan un papel fundamental, coma. Por eso se les llama cardinales. ¿Cuáles son? A ver cuántas tenemos. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Sí? Ya no me voy a meter a explicarlas, pero ahí se las dejo, porque si no nos vamos a ir metiéndonos en cada una de ellas. Estas las pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero bueno, yo creo que sí es necesario. Vamos a ver, la virtud de la prudencia. Siempre sí, dijo mi mamá que siempre sí. ¿Cuál es? Es la virtud que dispone la razón práctica. Es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia. Entonces, prudencia es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Repito, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Aquí muchas veces se confunde con timidez, con temor. No. Porque hay gente, yo conozco gente que es tímida, pero en cuanto salen, explotan y dices, oye, este era el timidito. No, hombre, pues no, es el prudente que ve, ok, pasa esto, si yo hablo, no va a ser algo bueno, es prudente, pero también sabe que tiene que hablar, eso es prudencia. Muchas veces pensamos que la prudencia es mejor me quedo callado, es quedarte callado, es pasividad. No, es una fuerza, donde tú vas a buscar todos los medios rectos para llevar a cabo esta obra, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero bien? ¿Me quedo callado o hablo? Y ahí es donde dices, espérate, confundimos la prudencia con pasividad,
quedarse callado, mejor no digo nada, me evito problemas, indiferencia. Eso no es prudencia, eso es cobardía o irresponsabilidad. Por eso hay que saber, y hay quienes pecan de imprudentes. Si hablan y hablan y hablan, o hacen y dicen, y dices, ay, vino el imprudente y unos cuates, ¿no? Ok, prudencia. Justicia. ¿Sí? La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. ¿Qué le debo a Dios? Culto de adoración. ¿Qué le debo a mi prójimo? El amor de Dios, aunque el otro no me ame. Así, con eso se lo resumo. ¿Qué le debo a Dios? Todo. Culto de adoración. ¿Qué le debo a mi prójimo? El amor de Dios a través de mí, aunque el otro no me ame. ¿Sí? ¿Sí? Ahí es donde, claro, estamos hablando de la justicia, dar a cada quien lo que se le merece. Si me la haces, me la pagas. Pero en la justicia divina, pues es, ¿de acuerdo? O que yo te perdono. También a veces hay que actuar, no quedarse callado, aunque esto lleve un daño, pero es justicia para que se determine un problema, ¿no? Tú sabes que alguien está robando, que alguien está matando, que alguien es... No, pues sabes que tengo que hablar, tengo que actuar. Pero esa es la virtud de la justicia. Luego tenemos la virtud de la fortaleza. Virtud de la fortaleza. Es la virtud moral que asegura en las dificultades. Es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Qué significa? Te está yendo de la fregada, pero tú sigues haciendo el bien. Padre, pero es que entre más hago, más mal me va. Virtud de fortaleza te falta, hija mía. ¿Sí? Virtud de fortaleza. ¿Sí? Y obviamente, pues también nos da la fortaleza para resistir las tentaciones, superar los obstáculos, los problemas, las injusticias, ¿sí? Nos hace capaces de vencer el temor, el miedo al sufrimiento, el miedo a las consecuencias, incluso a la muerte. Es que, imagínense, los mártires que ya sabían que iban a tener una fortaleza, o sea, tenían el miedo natural, pero era más grande su fuerza. Y esto pues nos lleva. Y por último, de las virtudes, la templanza. Virtud moral que modera la atracción de los placeres. Virtud moral que modera la atracción de los placeres. Y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Punto y seguido. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Tengo ganas de matarte, infeliz. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Entonces vemos esta situación y claro, también podemos, ya no me voy a meter ahí, sí, ya no, pero tenemos por ejemplo los pecados capitales y virtudes que nos ayudan a vencer
la lucha contra los pecados capitales. Pero era nada más para poderlo entender un poquito, que nos va a ayudar esta fuerza, esta virtud, es esta disposición habitual y firme a hacer el bien. Entonces, ¿qué es la virtud? Disposición habitual y firme a hacer el bien. Si quieren anotarlo, creo que eso no se los había dado. Es con otras palabras, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Punto y seguido. Permite a la persona, repito, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Punto y seguido. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Punto y seguido, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, la persona virtuosa tiende hacia el bien. Lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Una pregunta, entonces, ¿para qué sirven las virtudes o una vida virtuosa? Para parecernos más a Dios y llegar a la meta. Una persona virtuosa es para llegarse a ser semejante a Dios, en la medida de lo posible, obviamente, y llegar a la vida eterna. Entonces, si entendimos, todo lo que vimos fueron virtudes morales, que son virtudes humanas, aquellas que a base de repetición vamos a irlas adquiriendo. Y hablamos de las virtudes cardinales, que son 4, como los puntos cardinales que te orientan. ¿Para dónde está? Para el norte, para el sur, para el oriente. Y cuando no sabes qué dice, está desorientado, no sabe dónde está el oriente, ¿sí? ¿Dónde está el poniente? El oriente es donde sale el sol y el poniente donde se pone. Una persona que no sabe, pues está desorientado. Entonces, los puntos cardinales nos se ubican para poder no perdernos en toda esta vida de pecado. ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces regresamos a lo que estamos viendo sobre de esta situación de confundir el miedo y el pesimismo con una cualidad o virtud. Y veíamos que cuando sucede esto, cuando se da, por ejemplo, la amargura de haber pecado, no proviene del dolor de haber ofendido o disgustado a Dios. Cuando una persona cae en pecado y se llena de amargura, de desesperación, no viene de su amor a Dios, no viene sino de su orgullo herido. Entonces, ahí es donde podemos distinguir esta diferencia, ¿sí? Y viene este orgullo herido y, obviamente, al verse como lo que es miserable, pecador y débil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las almas presuntuosas, las almas orgullosas, se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son. No, yo soy esto, yo soy Juan Camaney, y creo que las personas que hablan de lo mucho que hacen o de lo mucho que resisten o de lo que es mucho, es precisamente porque confían más en ellos que en Dios.
La persona que no habla, pero que aprende a confiar en Dios, no necesita estarlo diciendo, ni necesita, ¿por qué? Porque sale a relucir su miseria, pero sí habla de la fuerza que Dios le da para hacerlo, y no en él mismo, ¿sí? Y es cuando entonces nos damos cuenta, cuando las personas caen, deben descubrir esta miseria, pero no me lleva, repetimos, ni a la desesperación, ni a la amargura, ni a tirar la toalla, ¿sí? Ahí es donde nos damos cuenta. Entonces, ¿qué planteamiento viene para todos nosotros? Las personas que son verdaderamente humildes, viendo desde este punto de vista, decimos, aquel que no confía en sí mismo y confía en Dios. Yo le he definido que es la humildad, el vaciamiento del yo para llenarme de Dios, de la voluntad de Dios. Me vacío de mí para llenarme de Dios. Esa es la humildad, donde yo no soy nada, yo no puedo nada, ¿sí? Y obviamente, cuando nos damos cuenta de esto, podemos nosotros ir trabajando. Una frase que yo digo de mi mamá, que siempre dice, todo lo bueno lo sacaron de su madre, todo lo malo lo sacaron de su padre. Entonces, todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene de mí. Hay una frase que decía un santo, no me acuerdo su nombre, pero la tengo aquí, dice, todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Repito, si la quieren, todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Punto y seguido. Todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Y ahí es donde entendemos todos estos elementos. Entonces ya vimos la diferencia, cómo el miedo, el pesimismo, la desesperación no es una virtud, más bien es un síntoma de mi soberbia. Cuando hay miedo, cuando hay pesimismo, no es una virtud, más bien es un síntoma de que confío más en mí que en Dios. Por eso quería hacerles ver esta frecuencia con la cual nos confundimos. Podemos confundirnos con ese miedo, con ese pesimismo, con no, pues ay sí, mira qué bueno, se arrepiente, pero cae en pues no, espérate. Quiere decir que no es una virtud, no está trabajando la virtud en esa confianza en Dios, sino en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo entonces puedo ir adquiriendo? Porque en uno de los programas, alguna persona me escribió, me dice, ok, padre, ¿cómo puedo ir adquiriendo esta desconfianza en mí mismo y una confianza en Dios nuestro Señor? ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué se necesita? Tengo que tener en cuenta que a pesar de todas mis cualidades, todas mis virtudes, todas las cosas buenas que yo tengo, ya sean naturales o ya sea que se hayan adquirido por propio esfuerzo, o sea, con lo que nazco y con lo que adquiero. Por ejemplo, nadie nace, bueno, a menos los niños genios, nadie nace hablando, o nadie nace tocando el piano, o leyendo, o practicando algo, o aprendiendo algo. Lo vamos adquiriendo. Unos nacen o nacemos con ciertas virtudes, ciertas cualidades. Eso sería un ejercicio muy interesante. ¿Con cuáles virtudes tú naciste? Y dices, padre, no tengo. Y ahí es donde también negamos la gracia de Dios, porque Dios a cada uno nos da virtudes con las que nacemos. Otras las hemos adquirido, ¿sí? A través del esfuerzo, a través de la repetición que vamos a ir teniendo. Por ejemplo, hay personas que tienen una inteligencia prodigiosa. Por ejemplo, creo que Albert Einstein reprobó en primaria, en los primeros, y era considerado medio burro, y resultó ser una de las mentes más brillantes. En la escuela de medicina, allá en la UNAM, había una estatua, no sé si todavía esté, cuando yo estudiaba, dice al burro Quirós,
¿sí? Es un maestro que reprobó varias veces anatomía y después se volvió una eminencia, tanto que sus libros de aquel tiempo, él hizo tomos del tratado de anatomía de aquella materia que había reprobado. Y a través de tanto reprobar y tanto estudiar, se volvió un especialista, hizo tratados de anatomía, y hasta su estatua del burro Quirós, porque era un burro, como ustedes comprenderán, y yo he entendido que hemos sido precisamente que descubrir esto, ¿sí? Por esto, cuando nosotros tenemos todo esto, estos dones, estas gracias, ¿sí? Si no tenemos este amor a Dios y este deseo de ponerlas al servicio de Dios, se van a destruir. Creo que tiene que ver con lo que predicamos el domingo. Toda la riqueza que tienes, que no se ponga al servicio de Dios, se pudre. Se pudre, que era lo que el Evangelio decía, ¿no? Cuando si tienes tesoro, no, pues ese tesoro, ese oro, se va a llenar de moho, de hongo, se te va a echar a perder. Y yo decía, bueno, pues todos somos ricos porque tenemos una familia, tenemos una salud, tenemos un cuerpo. Y si no la ponemos al servicio de Dios, se pudre, ¿sí? Y esto obviamente, pues lo estábamos tratando de entender. Por eso es importante, es necesario grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, todas estas realidades. Yo tengo todos estos dones adquiridos y con los que nací, tienen que poner al servicio de Dios todos estos aspectos. Y obviamente, si yo no realizo esto, pues nunca voy a crecer en mi confianza en Dios y en mi desconfianza. ¿Por qué? Porque un don, una virtud que yo tenga adquirida o que con la que haya nacido, fácilmente nos llena de soberbia. Fácilmente nos llena de soberbia. Yo. Cuando la pongo al servicio de Dios, este don, esta virtud, empieza a dar fruto. Y el hecho de ver el fruto te ayuda a descubrir la grandeza de Dios y tu pequeñez, que tú no eres. Cuando no lo pones al servicio de Dios, o sea, no hay una bendición y te llenas automáticamente de la soberbia. Yo hago, yo hice, yo tengo, yo puedo, yo soy. Y ahí es este elemento que nos va a hacer trabajar día con día. Entonces, vamos a pararle aquí para no saturarlos. Si Dios nos presta vida, el siguiente programa estaremos hablando de dos de las potencias que hemos recibido, que es el entendimiento y la voluntad. Las potencias del alma, que es memoria, entendimiento y voluntad. Y especialmente estaremos hablando del entendimiento y de la voluntad. Y de cómo hay vicios que nos atacan y que nos dañan. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.